Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosnia Duartes y bienvenidos una vez más al mundo de las telecomunicaciones. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la modulación digital. ¿Cuáles son esas modulaciones digitales? Sobre la ASK, la FSK y la PSK. Ya aprenderán un poco sobre ellas y sobre cómo ha mejorado el maravilloso mundo de las comunicaciones digitales. Quien les presenta, mi nombre es Rosnia Duarte, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro. Comencemos. Comenzamos con nuestro temario, donde vamos a hablar un poquito sobre la comunicación digital. Tendremos un preámbulo de mucho conocimiento. También hablaremos sobre el tipo de señales, qué es la demodulación y cómo están definidas. También haremos unas actividades donde impartiremos el uso, la estructura interna de estas modulaciones y finalizando nuestra actividad. Así que sin más que decir, empecemos. Comenzamos con qué es este mundo de las comunicaciones digitales, este emocionante mundo de la modulación y la demodulación, explorando qué es la transmisión y cómo recibimos la información en esta era digital. Comencemos con qué es la modulación, pero antes, digamos que las comunicaciones digitales han revolucionado nuestra vida, han conectado la forma en la que existimos, la forma en la que nuestros sueños se vuelven más emocionantes, la forma en la que nos permitimos comunicarnos con personas que no están a nuestro lado, pero nos permiten comunicarnos, compartir ideas, conocimientos, establecer conexiones y derribar todas esas fronteras que siempre han estado allí, que son las distancias, los tiempos. Es por eso que es como si la emoción de la comunicación se hubiera intensificado y amplificado en nuestro mundo digital. Porque pues para nadie es un secreto que estamos avanzando cada día a una hipervelocidad. Ahora sí, comencemos con qué es la modulación y la demodulación. La modulación y la demodulación son procesos en el cual se implementa un tipo de comunicación. Por ejemplo, por un lado, la modulación se refiere a una técnica de modificar una señal de información conocida como una señal base o moduladora para transformarla en una señal portadora que pueda transmitir o que va a ser transmitida a través de un medio de comunicación. La demodulación, por otro lado, es el proceso de recuperación de información de esa señal modulada recibida. En las modulaciones digitales, la señal de información es discreta y toma un conjunto finito de valores, a diferencia de las señales analógicas, que son continuas. Por eso, el día de hoy veremos lo que son los tipos de modulaciones como la Amplitude Switch Keying, que es la ASK, la FSK, que es Frecuencia Shift Keying, y la PSK, que es Pace Fish Shift Keying. Tienen diferentes léxicos. Cada una de estas modulaciones tiene una característica en específico, así que comencemos. Empezamos con la modulación de amplitud. Como su palabra lo dice, es una modulación de amplitud de ASK. Se basa en la variación de la amplitud en una señal portadora, de acuerdo con los valores binarios de la señal de información. Entonces, como resultado, se va a obtener dos tipos de señales. Estos dos tipos de señales se van a obtener en la transmisión. Cuando la señal de información 1 es 1, la amplitud de la señal portadora va a incrementar y generando una señal de mayor amplitud. Por otro lado, cuando la señal de información sea 0, la amplitud se mantiene en un nivel bajo, lo que se refleja que es una señal, lo que va a decirnos que es una señal de menor amplitud. A esto nos referimos con la modulación de ASK, como lo pueden evidenciar en la imagen. Cuando entra un bit en 0 en baja,
la amplitud de la señal va a ser menor que cuando entra un 1 en alta. Pasemos a la modulación FSK. Es la modulación, es una maravillosa técnica de transmitir información a través de cambios de frecuencia. No es más. ¿Qué hacemos? Imagina las diferentes frecuencias modificadas en valores binarios y en una señal de información. Ahora, cada valor binario está asociado a una frecuencia específica, ¿verdad? Esa frecuencia específica se le llama, o sea, viene siendo de la señal portadora. En este caso, cuando la señal, la primera información es 1, se utiliza una frecuencia determinada y cuando es 0 se emplea una frecuencia distinta. Es como si cada frecuencia llevara consigo un mensaje codificado esperando ser descifrado. Esta modulación en particular tiene la capacidad de transmitir datos de manera muy eficiente y confiable. Al utilizar nosotros diferentes frecuencias, se evitan lo que son los problemas de interferencia y ruido, lo que va a garantizar la transmisión de una información más precisa y clara. Es como si la frecuencia llevara consigo esencia en los datos que queremos comunicar. Pasemos ahora a lo que es la modulación PSK. La modulación PSK se varía en la fase de la señal portadora para representar los valores binarios de la señal de información. Esto implica los tipos de señales que se obtienen corresponden a diferentes fases de señal portadora. Por ejemplo, si se utiliza una señal portadora de frecuencia fija, se pueden tener dos tipos de señales, una de fase y una de frecuencia, para representar el valor 0 y otra de fase para desplazar la representación del valor 1. Entonces, como lo pueden observar en la imagen, lo que se hace es que, por ejemplo, generados a través de modulaciones, se obtienen dos tipos de señales con fases distintas en la transmisión. Ahora, continuamos con la finalidad e importancia de las modulaciones y la finalidad de FSK y PSK. Son simplemente asombrosas. Estas técnicas de modulación desempeñan un papel muy vital en el mundo de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Son la clave que nos permiten transmitir información de manera eficiente y confiable, rompiendo barreras acerca de las personas. La finalidad principal de estas modulaciones es transportar datos digitales a través de señales portadoras. Gracias a ellas podemos enviar información valiosa a largas distancias, superando obstáculos, conectando con personas y dispositivos. Es importante, otra importancia de estas modulaciones es lo imprescindibles en nuestro mundo moderno y digital. Imagina un mundo sin ellas. Las comunicaciones serían lentas, la transmisión de datos sería ineficiente, la conectividad sería limitada y pues habría muchas limitaciones en cuanto a la conexión. Estas modulaciones nos permiten no nada más utilizar diferentes técnicas para representar la información digital, como los cambios de amplitud, la frecuencia, la fase. Y pues con esto o a través de esto podemos enviar datos de manera confiable y precisa. Es como si estas modulaciones nos brindaran una voz clara de el mundo de las telecomunicaciones. Además, estas técnicas de modulación son fundamentales en el área de la tecnología, como las telecomunicaciones, como la transmisión de datos, la telefonía móvil, el Internet de las cosas, la telemetría, lo que es el rastreo satelital y muchas otras cosas más. Son cimientos que construyen una red de comunicación que nos mantienen conectados a todos. Ahora pasemos a hablar un poco sobre lo que son las diferencias entre cada una de estas modulaciones. Son como dos mundos. A ver, las diferencias entre estas modulaciones digitales y la comunicación analógica. Corrijo. Son dos mundos bastante emocionantes
pero tienen diferencias. Aunque coexisten entre sí, tienen unas pequeñas diferencias. En la comunicación analógica, las señales son continuas, pueden tener infinitos valores en rangos dados. Es como una melodía de una canción que sea fluida, continua, se desliza en el aire. La información se transmite a través de variaciones de amplitud y la frecuencia de la señal portadora. Es un fluir sin límites. Por otro lado, la modulación digital o estas modulaciones de las que hablamos son discretas, toman un conjunto finito de valores, o sea, tienen un límite. Es como una coreografía precisa en la que cada movimiento tiene un significado específico. La información, por ejemplo, en forma de bits, con valores binarios, hablamos de ceros y unos, es como si cada bit llevara consigo una carga. Y va a ser una carga de intención. Entonces, una diferencia clave es la resistencia al ruido entre estas dos comunicaciones, tanto la digital como la análoga. Es la resistencia al ruido. En la comunicación análoga las señales pueden degradarse fácilmente debido a la interferencia, lo que puede afectar la calidad. En cambio, en las modulaciones digitales, gracias a su discreta, hacia su comportamiento discreto de los bits, es posible utilizar técnicas de detección y de compresión, lo cual corrige estos errores y asegura que la información transmitida sea clara y veraz. Además, las modulaciones permiten una mayor capacidad. Las digitales nos permiten una mayor capacidad de transmisión en comparación a las análogas. Al utilizar técnicas de codificación y modulación, se puede transmitir una mayor cantidad de datos en un periodo de tiempo determinado. Pues terminando a continuación con te explicaré a detalle ahora el vamos a seguir funcionamiento de la con nuestras modulación, la actividades demodulación, de el laboratorio. uso y la estructura interna de cada una de estas señales. Empecemos con la modulación ASK. Su funcionamiento, como ya lo dijimos, consiste en variar la amplitud de la señal portadora de acuerdo a los valores binarios de la señal de información. Ahora, el proceso de modulación de esta señal es 1. Se aumenta la amplitud a la señal portadora cuando es 0. Se mantiene una amplitud baja. La demodulación, en el caso del receptor, se detecta la amplitud de la señal recibida para determinar los valores binarios originales. La señal portadora tiene una amplitud constante y la amplitud varía en función a la señal de información. El uso de esta modulación ASK se utiliza en aplicaciones como la transmisión de datos a baja velocidad, sistema control remoto y comunicaciones de corta distancia. Su estructura interna, como es la modulación ASK, se compone de un modulador que varía la amplitud de la señal portadora según la señal de información y un demodulador que detecta esa amplitud de la señal recibida. Como lo pueden observar, es una modulación por cambios de amplitud, lo cual cuando su entrada, o sea, su señal de información es 1, se aumenta la amplitud de la señal portadora. Cuando es 0, baja la amplitud de la señal portadora. Ahora pasemos a lo que es la FSK. La modulación FSK, que es por desplazamiento de frecuencia. Su funcionamiento, se utilizan dos frecuencias diferentes de la señal portadora para representar los valores binarios de la señal de información. Su modulación, cuando la señal de información es 1, se permite una señal portadora con una frecuencia específica y cuando es 0, se utiliza otra frecuencia totalmente distinta. La demodulación de la señal detectada
en este caso la frecuencia y asignando los valores binarios correspondientes. Y la señal portadora tiene dos frecuencias diferentes para representar los valores binarios de la señal de información. El uso de la modulación FSK se utiliza en aplicaciones como la telefonía móvil, los sistemas de comunicación inalámbricas, modems de internet, sistemas de transmisión de datos. La estructura interna, en este caso de la modulación FSK, consta de un modulador que selecciona la frecuencia de la señal portadora según la señal de información y un demodulador que detecta y asigna los valores binarios basados en la frecuencia recibida. Ahora, como bien lo dijimos, la estructura de esta señal viene dada cuando la señal de información es 1, se emite una señal portadora de frecuencia específica y cuando es 0, varía, utiliza una frecuencia totalmente distinta, como lo pueden observar. Ahora pasemos a la modulación PSK. Su funcionamiento varía en la fase, porque es la modulación por fase de desplazamiento. Ahora, esta señal varía la fase de la señal portadora para representar los valores binarios de la señal de información. Su modulación se utiliza en diferentes fases de la señal portadora para representar los valores 0 y 1 en la señal de información. En el caso de su demodulación, el receptor se demodula la señal midiendo la fase y asignando los valores binarios correspondientes. La señal portadora varía en fase para representar los valores binarios de la señal de información. El uso de esta modulación es muy particular, ya que se utiliza en aplicaciones de comunicación satelital, lo que les comentaba anteriormente, lo que es la parte de la telemetría, los sistemas de transmisión de datos de comunicación por radio, en comunicaciones móviles GSM, Global System Mobile Communication, y lo que son las tecnologías 3G, 4G y 5G. La modulación PSK se utiliza para transmitir voz, datos a través de redes móviles. En la parte de su estructura interna, tenemos que la modulación PSK implica varios componentes clave. En este caso incluye un generador de señales sinusoidales de frecuencia fija, un codificador que asigna las fases correspondientes a los valores binarios y un modulador que combina la señal portadora y la información que genera la señal modulada PSK. Bueno, esto ha sido prácticamente lo que es el englobe del tema de las modulaciones digitales. Es importante saber que la comunicación digital y las telecomunicaciones desempeñan un papel muy fundamental en nuestra sociedad. Esto implica lo que es importancia en varios aspectos, como es la conexión global. La comunicación permite conectar personas que están al otro lado del mundo de manera instantánea. Una comunicación eficaz en la cual a través de la tecnología digital y las redes es posible transmitir información de manera rápida y efectiva. También tenemos lo que es el entorno y el acceso a la información. Gracias a ellas también tenemos una amplia gama de información. Lo que es el Internet se ha convertido en una fuente inagotable de conocimiento para todos nosotros. También así como el desarrollo económico que ha impulsado el crecimiento en cuanto a estas tecnologías, ya que las empresas actualmente dependen fundamentalmente de su comunicación digital para mantenerse conectadas con sus clientes, con sus proveedores, con los empleados y demás. Y pues no falta decir que también está el hecho de lo que es la innovación, la tecnología, los nuevos servicios, lo que es el Internet en las cosas, el IoT, la realidad virtual aumentada, entre otros, la inteligencia artificial, que ya llegó para quedarse y está innovando en la vida y mejorando la forma en la que nos comunicamos. Esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado. Quien habló para ustedes, Rosnia Duarte,
estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro. Y esta fue la práctica número 5 de comunicaciones digitales. Hasta una próxima.